Si tú compras una maquinaria para tu empresa, si tú compras una computadora para tu oficina, si tú compras inclusive algunos automóviles, un camión de carga, todo ese tipo de inversiones se pueden deducir al 100% desde el momento prácticamente de su compra. Algo que no existe en Latinoamérica, siempre son depreciaciones a varios años, pues aquí se está buscando que vuelva ese 100% de depreciación. Con esto, pues obviamente se fomenta la compra de equipo de trabajo, de capital, inversiones a más largo plazo, pero que tienen grandes rendimientos en cuanto al ahorro de impuestos. Esta estrategia en realidad es una de las razones por las cuales se debe considerar adquirir un negocio ya existente en Estados Unidos, porque imagínate que el socio actual ya depreció todos sus vehículos, ya depreció toda su maquinaria, todas sus computadoras, etcétera, y llegas tú y compras el negocio. Si pudieran hacer una transferencia no solamente de la empresa como tal, sino de los activos, si él te factura activos, tú vuelves a tener lo que se le llama base depreciable. Vuelves a depreciar ese mismo artículo a valor actual y se vuelve a meter a gastos. Entonces es posible que inclusive durante el primer año, a pesar de que tengas un flujo de efectivo positivo, que tengas ingresos, acabes no pagando impuestos porque tienes esa gran depreciación. Los aranceles y los recortes de impuestos de Donald Trump, lo que nadie habla, pues sí, ha causado definitivamente mucho ruido, mucha incertidumbre, las amenazas de aranceles de Trump a prácticamente todo el mundo. A México le impuso un 25%, que después dieron una prórroga de 30 días, que ya se vencerá muy pronto, pero lo cierto es que en esa misma orden ejecutiva donde le implementaba aranceles tanto a México, Canadá de 25% y a China de 10%. Nadie está hablando que ese 10% sí entró en vigor y me consta. En contra de toda mi voluntad trajimos unos productos de México que traían un componente chino y ese componente chino nos cobraron ese arancel adicional de 10%. Así es que si México se pone de acuerdo con Trump, tiene una gran oportunidad porque China está pagando un arancel adicional de 10% a los aranceles que ya venía acarreando desde su primer ejercicio, desde su primer periodo en la administración, en la presidencia de Estados Unidos. Entonces, al tener estos nuevos aranceles, pues nos hace más competitivos en precio, aunque pues no me confío porque ya está amenazando con aranceles ahora a temas de aluminio, está hablando también aranceles a la industria automotriz y lo que él quiere es que se vengan más puestos de trabajo hacia aquí. Lo cierto es que no sé cómo vamos a cubrir esos puestos cuando el país tiene aproximadamente un 4% de tasa de desempleo y él hablando además de deportaciones masivas. Todo esto lo quiero comentar porque hace mucho ruido internacionalmente, inclusive su mediación con Vladimir Putin para frenar la guerra en Ucrania pareciera que pudiera ser un reparto de un país como Ucrania, pero no nos vamos a meter a hacer análisis que no nos corresponden porque no somos los expertos. Lo que yo quiero decir es que todo el mundo está hablando de esos temas, pero el empresario, el inversionista latinoamericano debería también de escuchar o de analizar algo que me parece muy importante y de lo que al menos internacionalmente no se está hablando. Y aquí internamente en Estados Unidos hay un gran debate en este momento porque Donald Trump está prometiendo desde la campaña y ya está empezando a ejecutar algunos recortes en las tasas impositivas. Él prometió recortar los impuestos cuando en realidad expertos, inclusive yo he platicado con muchos contadores y me decían muy pronto tendrá que haber una reforma que inclusive aumente los impuestos porque tenemos una deuda muy grande. Bueno, pues Donald Trump al parecer a él no le preocupa tanto aumentar la deuda porque también tiene a su amigo Elon Musk trabajando en eficiencias, haciendo recortes, buscando dónde van a recortar gastos innecesarios. Ya dijeron, nos salimos de tal organización, nos salimos de tal otra, ya no les vamos a aportar a estos, ya no le vamos a aportar a estos otros. Y pues ellos esperan a través de los recortes tener muchas eficiencias que no necesariamente causen mayores deudas. Bueno,
El tema es que nadie internacionalmente, y creo que, insisto, esto es algo de lo que los inversionistas, de la gente que quiere hacer negocios en Estados Unidos debería considerar, por lo cual inclusive yo lo veo atractivo para que empecemos a desarrollar o a invertir en negocios en Estados Unidos con la intención de diversificar nuestras fuentes de ingresos, de diversificar nuestro patrimonio, de diversificar inclusive la moneda a la que recibimos nuestros ingresos, en este caso en dólares, pues hay que analizar muy a detalle las propuestas en sus reformas fiscales, por así llamarlo, en su estrategia de reducción de impuestos. De entrada, una tasa que él implementó de la reducción de impuestos corporativos, es decir, el equivalente a una sociedad anónima, una persona moral en Estados Unidos, de pagar cerca de 30 y tantos %, lo redujo a 21% en su primera administración. Se habla de aumentar el plazo, porque era solamente por un cierto tiempo. Inclusive, él propone que para empresas manufactureras que estén produciendo aquí productos made in the US, made in America, productos hechos en Estados Unidos, pues reducirles inclusive de 21 hasta 15% la tasa de impuestos. Esto es algo muy agresivo y definitivamente sería líder en cuanto a la tasa de impuestos que le cobran a una empresa local en Estados Unidos por producir productos, por fabricar cualquier tipo de materiales. Imagínense que les está poniendo estos incentivos a empresas como Tesla, a General Motors, a Ford, y entonces los fabricantes dicen, oye, me quiere poner un arancel por fabricar en México, cuando si fabrico en Estados Unidos no tengo el arancel, pero además tengo una reducción de la tasa impositiva a nivel corporativo para efectos de utilidades, de la rentabilidad, pues se vuelve difícil de competir con esto. Y más cuando en países como México, pues además gobierna el estado de inseguridad en muchos territorios. Pues bueno, ¿cuáles son las tasas que busca reducir, además de esta que les menciono a título corporativo? Pues está hablando de eliminar para la clase media algunos impuestos. Por ejemplo, a todas esas personas que reciben propinas, los famosos tips, pues serían exentos de impuestos sobre la renta. También se habla de no cobrar el impuesto sobre la renta, hacerlo exento a el tiempo extra, todo pago por tiempo extra. Y también los beneficios por el seguro social. Entonces esto a la clase media le caería muy bien, a la clase trabajadora, y de cierta manera pudiera ser una medida un poco hasta populista, se pudiera pensar de Trump sí nos quiere ayudar, aunque por otra parte los aranceles pues obviamente causarían de manera inicial pues una presión inflacionaria importante, porque pues no es porque el señor diga pues ya vamos a producir en Estados Unidos y si no te cobro 25%, pues lo cierto es que la producción de un automóvil no te la puedes llevar en 2 días. Entonces, mientras que sí o no, hay una posible presión inflacionaria importante que a quien le afecta, pues no es a México primeramente, no es a China primeramente, el arancel lo acaba pagando siempre el consumidor. Sí, vuelve más competitivo a un negocio local, definitivamente un arancel, pero lo cierto es que hay empresas, hay industrias, pues que no es tan sencillo como encender un switch y arrancar la producción y con eso vamos a hacer productos hechos en Estados Unidos. Bueno, pues además y para título o para un empresario, un dueño de negocio, una estrategia fiscal que inclusive en México, en Latinoamérica prácticamente no existe, la cual es la deducción acelerada. En Estados Unidos existen periodos en los que los gobiernos establecen cuál es el monto máximo a deducir en el primer año en la compra de activos y en este caso tenemos un porcentaje que va disminuyendo a través de los años a 80% en el primer año, 70%, 60%.
Bueno, Donald Trump dice, tenemos que volver a ponerla a 100%. ¿Qué significa? Que si tú compras una maquinaria para tu empresa, si tú compras una computadora para tu oficina, si tú compras inclusive algunos automóviles, un camión de carga, todo lo que esté relacionado con un vehículo de reparto, por ejemplo, todo ese tipo de inversiones se pueden deducir al 100% desde el momento prácticamente de su compra. Algo que no existe en Latinoamérica, siempre son depreciaciones a varios años, pues aquí se está buscando que vuelva ese 100% de depreciación acelerada, ese bonus depreciation, con esto, pues obviamente se fomenta la compra de equipo de trabajo, de capital, de inversiones a más largo plazo, pero que tienen grandes rendimientos en cuanto al ahorro de impuestos. Y esta estrategia en realidad es una de las razones por las cuales se debe considerar adquirir un negocio ya existente en Estados Unidos, porque imagínate que el socio actual ya depreció todos sus vehículos, ya depreció toda su maquinaria, todas sus computadoras, etcétera, y llegas tú y compras el negocio, pero como si pudieran hacer una transferencia no solamente de la empresa como tal, sino de los activos, si él te factura activos, tú vuelves a tener lo que se le llama base gravable. Entonces, base depreciable. Entonces, vuelves a depreciar ese mismo artículo a valor actual y se vuelve a meter a gastos. Entonces, es posible que inclusive durante el primer año, a pesar de que tengas un flujo de efectivo positivo, que tengas ingresos, acabes no pagando impuestos porque tienes esa gran depreciación. La depreciación acelerada, el bonus depreciation, importante. Se habla también de poder meter a gastos todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, y por ahí hay algunas otras estrategias que me parecen a mí interesantes, muy enfocadas a los negocios. A los republicanos se les critica un poco por ayudar a las grandes corporaciones. Lo cierto es que muchos de estos recortes pues no solamente son para las grandes empresas, sino también para las pequeñas. Y a nosotros, como inversionistas, como dueños de negocio, extranjeros que queremos tener presencia en Estados Unidos, hay que aprender de esto porque hay que sacarle todo el jugo que podamos. Muchas veces lo desconocemos porque no estamos acostumbrados a vivirlo en Latinoamérica. Así es que esto es mi opinión respecto a los aranceles, pero más importante, respecto a los recortes de impuestos que propone Donald Trump. No todo es malo como nos lo pintan ahí afuera, también hay algunas cosas que me parecen atractivas para hacer negocios en Estados Unidos. Por eso pienso que para vender en este mercado hay que empezar a tener presencia aquí y cada vez hay que pensarlo mejor porque los rendimientos pueden ser interesantes y las estrategias fiscales que podemos utilizar para fortalecer, para hacer crecer esos rendimientos pueden ser muy interesantes. Insisto, este es un sistema fiscal muy diferente y hay que aprenderlo porque tiene muchas bondades y Donald Trump quiere impulsar muchas otras más. Si tú quieres conquistar el mercado americano, no hay más que establecerse aquí. Hay que dejar de pensar en exportar y hay que empezar a importar, hay que empezar a establecerse, a comercializar localmente, porque aquí es donde vamos a encontrar muchas oportunidades. Si te interesa conocer más del sistema fiscal y de mi experiencia en Estados Unidos, sígueme, comparte, envíame tus preguntas aquí en los comentarios. Y si tienes a alguien que está deseoso por empezar a hacer negocios en Estados Unidos, pues envíale este video. Y también te recuerdo que tenemos un podcast, además de este, llamado Comprando América, donde platicamos única y exclusivamente de inversión en adquisición de negocios ya existentes, porque hay millones de negocios en venta en Estados Unidos. Gracias, hasta aquí, tu amigo Edmundo Treviño, y estoy en todas las redes sociales. Cualquier duda, coméntame y con gusto estoy para ayudarte.